indudablemente un hombre que desde su fe se inspiró en los grandes valores de la justicia, de la libertad, del respeto a las personas, para iniciar el proyecto de liberar a México, bueno, la Nueva España entonces, del dominio de España. Y muy especialmente diría yo que el Padre Hidalgo tiene en la veneración a la Virgen de Guadalupe una inspiración de fraternidad. De hecho, sabemos que el cura Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe y sus expresiones constantemente lo llevan a hablar de eso, de cómo la Virgen de Guadalupe nos hermana, y consiguientemente que es indigno de una situación de verdadera fraternidad que se viva bajo la opresión. Y estos son elementos que indudablemente están en el espíritu del Padre Hidalgo y que lo alimentan, y me parece que a veces en ciertos manuales de historia oficial como que se quiere olvidar ese aspecto. No debemos olvidar que Hidalgo se formó en los seminarios, concretamente en el seminario de Valladolid, ahora Morelia. Hidalgo toma su grande visión ideológica, teológica y política en sus estudios en la Universidad de San Nicolás, que es una universidad lamentada por la Iglesia y de inspiración cristiana y evangélica. Todos esos son elementos que indudablemente inspiraron a Hidalgo en su proyecto de liberación de la Nueva España. Ciertamente había una situación de pobreza exagerada. En la última etapa de la Nueva España como colonia, el ambiente de pobreza se había acrecentado. Debemos recordar algunos de los elementos históricos. España había sido invadida por los franceses y había una imposición de impuestos especiales por parte de Francia y de España para poder llevar adelante la lucha contra Inglaterra. Entonces, el tener que sacar fondos para esta lucha contra Inglaterra obligaba a tener una exención, exigir impuestos a las colonias que resentían consiguientemente un ambiente de mayor pobreza. Aparte de eso, es un hecho que se reservaban los puestos más significativos en la Nueva España para los peninsulares, como se llamaba entonces a los españoles, mientras que tanto en el ejercicio del poder civil como en el ejercicio de la autoridad eclesiástica, los llamados criollos quedaban en segundo término. Todo esto provocaba una situación de malestar, de rebelión contra un gobierno que tenía muchos aspectos de despotismo, y a lo cual Hidalgo se revela con ese fin de conseguir finalmente una mayor igualdad y el rescate de los valores que corresponden pues a una sociedad que se siente agraviada y que vive además una situación de extrema pobreza como consecuencia de muchos factores, entre otros los años de 1810, 1812 hubo fuertes sequías. Esto impuso un sistema de pobreza mayor que conmovía a la población y la impulsaba a buscar nuevos sistemas de vida. Bueno, por lo que se refiere a la afirmación que él hace de que jamás ha negado ninguno de los dogmas de la fe católica, es casi seguramente cierto. El Tribunal de la Inquisición quiso condenarlo por considerar que había cometido algún tipo de herejías, pero en realidad nunca se probó, y en base a estudios históricos ciertos puede darse como objetivamente fundado el hecho de que Hidalgo en realidad en el aspecto de ortodoxia, de fidelidad a la doctrina de la Iglesia, se mantuvo siempre fiel. Que tenía una visión de la teología probablemente novedosa, para quienes no son muy expertos en esto lo digo de una manera muy sintética,
buscaba más lo que se llama la teología positiva, es decir, la teología que se fundamenta en los padres de la Iglesia, la teología que se fundamenta más en el estudio de la Sagrada Escritura, a diferencia de una teología que era común en ese tiempo, de carácter reductivo, escolástico. Y quienes tenían ese tipo de teología veían con suspicacia las posiciones de Hidalgo, pero objetivamente hablando, Hidalgo no comete, digamos, ninguna falta, llamémosle pues, de herejía. Bueno, yo pienso que es desde luego un sacerdote que fue pastor, especialmente en la última etapa de su vida, digamos del año 1800 al año 1810, Hidalgo vive como un sacerdote, un párroco, que con mucha fidelidad se entrega al servicio de la gente que le toca servir. Está ya en la parroquia de Dolores, acaba de dejar la parroquia de San Felipe, lo han transferido a la parroquia de Dolores, ha sido apercibido por sus superiores por una conducta indebida como sacerdote, y él se convierte, digamos, se corrige, y efectivamente en la última etapa de su vida como sacerdote se puede decir que es un sacerdote ejemplar, es un buen pastor. Entonces yo digo que el lugar que puede tener en la iglesia es presentarlo como un sacerdote, buen pastor, entregado al servicio de su comunidad, un hombre sensible a las situaciones de pobreza y de injusticia que se vive en aquel tiempo, y que busca utilizar los recursos que él considera los únicos adecuados, inclusive en último término la violencia, para llegar a la liberación del pueblo con el cual él se siente solidario. En ese sentido, el reconocimiento es pues a un hombre que por solidaridad con su pueblo inicia un movimiento que tiene una pretensión, digamos, ahora lo podemos decir ya desde una perspectiva históricamente distante, tiene una pretensión legítima de buscar la independencia y la liberación de la Nueva España de la tutela de lo que se llamaba la Madre Patria.